El médico pensaba que la niña tenía un tumor. Al descubrir qué tenía dentro, se desmayó. Han pasado siglos y años desde que la humanidad ha pasado por diferentes enfermedades, siendo estas tan siniestras y extrañas que llaman mucho la atención desde el primer momento. Sin embargo, el dar vida, que es un factor tan importante hablando biológicamente, puede llegar a ser un error si no es por coito o transmutación sexual. No hay razones para explicar lo que sentía. Estaba perdida entre la sociedad tan extraña y desinteresada, abrumada por el ciclo vicioso del ser humano, interceptando con sus ojos lo que pasaba día a día frente a sus narices. Parecía que de alguna forma el ambiente siempre conseguía ponerla más desanimada, y no está de más. De hecho, su lamentación no era en vano. Mientras tomaba un vaso con agua, veía en la ventana unas singulares palomas que chocaban entre ellas, manifestando con sus picos sonidos y emociones. La niña Jimena García, de tan solo 7 años, había nacido el 28 de noviembre en Atacancha, Perú, un pueblo pobre y pequeño, siendo la menor entre sus 9 hermanos. Era sin duda la más dulce y cariñosa, según la describen sus familiares y conocidos. Una juguetona niña que no manifestaba ninguna clase de maldad y en donde amanaba una ingenuidad bastante tierna, tirando a veces a una inocencia intencional. Pero lo que más llamaba la atención eran sus expresiones y su delgada silueta, pues solo confesaba a una niña pequeña que estaba perdida entre tanta indiferencia y maldad. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Sus hermanas eran populares en el pueblo por siempre ser tan positivas y algo creativas. Manejaban un estilo de vida muy sencillo y honrado, aportándole a los demás lo que quisiera que le aportasen a ella, enseñando un valor de vida que iba más allá de la ropa o incluso las costumbres de la gente adinerada o pintuca. Jimena rebosaba en sus labios inquietud e incertidumbre, viendo detenidamente a una de sus hermanas. «Cristal, Cristal», decía la pequeña, visualizando el rostro tan lúcido y bello que poseía una de sus hermanas mayores, pasando por el pequeño espacio de su cama. «Jimena», le mira sorprendida y pensando que ella estaba durmiendo. «Duérmete, pequeña, mañana será otro día más. Esta noche ya pasó. ¿No ves la oscuridad?», dice Cristal con un tono bajo e introspectivo. Para Jimena no habían muchos motivos por los cuales sentirse feliz del otro día. Al parecer, sentía que todo era tan aburrido y poco interesante, llegando a ser monótono y sin diversión, teniendo en cuenta que a su corta edad, la diversión debía ser uno de los factores por los cuales levantarse y tomar el sol. De repente se quedó pensativa unos segundos, sin comentar algo al respecto y suspirando brevemente. Sin embargo, su boca se abre y confiesa lo siguiente: «¿Mañana puedo jugar a las escondidas, como lo hicimos la semana pasada?», pregunta la niña con unos ojos caídos y adormilados, confundiéndose plenamente con la noche y las simples palabras. Era como una forma de dormir, y más cuando ella llevaba 2 horas sin conciliar el sueño. «Jimenita, ¿puedes esperarme 2 días más? Te prometo que jugaremos toda la tarde con tus hermanas, todas juntas, ¿te parece?», le responde en un tono más bajo a medida que finalizaba las palabras y asimilaba la respuesta, para pronto ver cómo la pequeña bajaba la mirada y manifestaba una tristeza aparentemente singular, solo que no dejaba derramar ni una lágrima sobre sus mejillas. «Mira, te lo prometo, es en serio», dice su hermana nuevamente, dándole un abrazo suave y placentero, sintiendo la piel y el cuerpo frío de Jimena, que en esta ocasión se sentía más delgado. Para su sorpresa, encontró algunas marcas. Eran como pequeñas picaduras que se dispersaban en una zona de la piel, como puntos diminutos, algo que fácilmente se podía confundir con una leve infección. Si tenía pecas, de una u otra manera, se verían más definidas, pero en este caso era algo diferente. Cristal suelta a la pequeña en función de retiro para luego abrazarle con un particular beso en su cara. Todo esto con el fin de hacerle sentir su aprecio, aunque ya una vez parada y urgida,
Asimiló lo que vio y sintió una sensación de angustia que caminaba desde su torso hasta su cuello, dejándolo inmóvil durante algunos segundos. Una vez ya estaba de pie para pensar que quizás podría ser algo menos raro. Lo más probable es que solo haya sido un resfriado. Mañana en el pueblo buscaré alguna medicina rápida. No me importa si debo trabajar de más, piensa Cristal en su cabeza, consiguiendo una idea para el día de mañana, caminando por el suelo y sumergiéndose a su cama de al lado. De repente cae a la misma y cierra sus ojos en acto de sueño, para que finalmente el día no fuese tan pesado mañana. Algo que no quería hacer era sobrepensar sobre aquel extraño suceso, pero voltea su rostro a la izquierda, viendo la pared casi rota que almacenaba unas frágiles cajas con herramientas y otros objetos de mínimo valor que se perdían entre las sombras de la oscura noche. Mi madre decía que habían cosas por las cuales luchar, que a veces no habían medios suficientes para cumplir con cada capricho que veía en tu cabecita pequeña, pero yo solo quería decirle que me gustaba demasiado hacer cosas que los otros niños hacían, que me sentía muy torpe y boba si no caminaba con ese grupo de estudiantes de mi pueblo tan pequeño. A la final se iba como siempre en horas de la tarde para luego llegar muy de noche, donde a duras penas escuchaba de vez en cuando el sonido de sus sandalias pasar por la madera. Mi familia era muy trabajadora y por eso es que los amo, pero ojalá hubiese nacido en otro barrio o al menos en una casita más cuidadita, piensa la niña, sentada en el cemento del piso que estaba por el exterior de su casa, jugando con algunas rocas en sus dedos. Un muchacho pequeño tenía una mochila particularmente interesante, en donde con unos zapatos escolares caminaba con un paso algo cadenciado por la zona en donde se ubicaba Jimena. Ella lo saluda, intentando crear una especie de confianza en donde ambos se sintieran conforme y quizás terminar en un juego o posiblemente en una linda amistad. El chico la mira con cuidado, percibiendo el rostro de una pequeña niña que de una u otra manera no terminaba haciendo lo que otros pequeños esperasen de una niña, con unas sandalias, un pequeño vestido, con una camisa algo arrugada. Habían ciertas cosas que se apreciaban poco atractivas para él. Es más, si otro adulto llegara en la escena, sería interesante saber qué clase de comentario hiciese, teniendo en cuenta sus virtudes morales ya madura y posiblemente su respeto a los pequeños. Finalmente el chico se va, ignorando la seña y comportamiento amable que hizo Jimena, evitando el contacto visual más tiempo y enmarcando un paso rápido. Jimena se queda estátil, viendo al chico desaparecer poco a poco. Detrás de tantos problemas en la vida de la pequeña, su madre era una mujer muy trabajadora dentro del pueblo, consiguiendo el alimento y los recursos diarios de sus hijas. Si en algún momento no tenían que comer, su familia regateaba con cualquier otra persona cercana, pero quería que sus hijas tuvieran al menos un estómago lleno. Era algo que ocurría de forma diaria, y es que Nicole siempre llegaba con diferentes baldes de agua y algo de comida, debido a que no había un servicio de agua y acueducto en su hogar. Tampoco poseían luz y dormían todos en la misma sala, en donde cada uno tenía una cama hecha por los padres. Era una madera de hace ya unos años que contenían diferentes materiales viejos, pero que de alguna u otra manera se reforzaban con un algodón superior, que hacían que éste se sostuviera a medida que la noche deje fría la habitación. También conseguía, gracias a unas mantas, unas cobijas improvisadas que disminuían los escalofríos al dormir. Sin duda, la madre quería tener lo mejor posible para sus hijas. Sin embargo, no todo lo podía cumplir. Su familia era muy pobre y estaba totalmente aislada de la ciudad, de los recursos, de todos los beneficios que ofrece la población exterior al campo. Lastimosamente, habían días donde Jimena no hacía muchas cosas y con suerte tenía algo para beber y comer. Lavando sus pequeñas prendas, estuvo por toda la tarde, imaginando situaciones en donde llegaba Cristal para jugar y divertirse, jugando a las escondidas por todo el terreno por afuera de su casa, recreando también escenas en donde cada una se reía por tener las mejores cosas, unas camas grandes y un techo con luces automáticas. Un pensamiento complejo, pero abrumaban los deseos de la infante tan de cerca
y le traían un sinfín de problemas y conflictos mentales. El tiempo pasó demasiado rápido, en donde el cielo cambiaba de otoño a verano y de verano a invierno en un abrir y cerrar de ojos, cambiando un ciclo diferente todos los días. La familia realizó un sinfín de cosas que solo traerían a más bienestares, pero muy fuera de lo que deseaba la familia, y claramente Jimena, salvo que ahora estaba más grande y debería prepararse pronto para enfrentar todo lo que le deparara su crecimiento, enfrentando a sí mismo juzgaciones y posibles dolores de cabeza. Ahora tenía 8 años. Ya había pasado un año desde que la pequeña se sentía atormentada de su vida y quería cambiar algunas cosas. Por más raras que fueran, Nicole, esta vez, pasaba algunas tardes más con la pequeña, ya que de alguna manera tenía un poco de tiempo y sentía que invertir algo en su hija era mucho más importante antes de que ésta crezca rotundamente y ya no haya tiempo suficiente. «Jimena, has crecido mucho, te ves muy linda», decía su madre, consintiendo sus hombros, ajustando una sonrisa en su rostro para percibir a la pequeña. «Ma, te amo demasiado», asiente la niña con un abrazo encrustados en la mujer que luchaba por ella y sus hermanas. Un sentimiento tan hermoso era el estar con su madre y recibir su calor. «Querida, en un tiempo nos iremos de este lugar, sé que lo haremos», comenta la madre manteniendo el brazo de su hija a fondo, cambiando con un tono tierno. Para Jimena era tan increíble que se iría pronto a un lugar nuevo, algo que no conocía antes y que muy probablemente le conllevara a mejores cosas, a cosas que nunca podía conseguir si se aferraba al pueblo tan ignorante en donde permanecía todos los días. «Mamá, ¿cuándo nos vamos a ir?», pregunta Jimena con unos ojos curiosos que se pegaban a los de ella y acumulaban una energía activa y ansiosa. De alguna manera, estaba convencida de poder irse y no regresar más, además de tener mejores cosas y vivir como siempre quiso, sin necesariamente tener un cohete o una cocina portátil. Nicole se queda quieta, viendo los ojos de su hija, sin poder decir algo. Para ella aún habían muchas dudas de si se irían o no, aunque tenía la esperanza en su mente todo el tiempo. No podía interiorizar alguna razón o respuesta lógica para que Jimena lograra entender el por qué era tan difícil salir del pueblo, en donde a pesar de estos problemas ella encontraría alguna sensación que la hiciera feliz. Es tan difícil decirle a una niña que no puede hacer cosas que las otras niñas sí. Jimena voltea su mirada y luego de unos segundos le toma la mano a su madre, acostándose en su pecho, sintiendo algo de preocupación interna que corría por sus órganos vitales a su cerebro. La angustia de una madre no se compara con algún otro factor terrenal. Al parecer, ella sufría aún más que Jimena. Pasando un rato, Nicole y Jimena estuvieron percibiendo el cielo, mirando por la pequeña ventana ya rota que estaba en la parte izquierda de su cuarto, dejando unos ojos pegados a las nubes. El momento fue tan cómodo, algo aparentemente bello, más que nada cuando pasas tiempo con esa persona que a veces no está en las mañanas o llega tarde en la noche. De repente Jimena siente un golpecito diminuto en su estómago, muy atribuyente a una especie de virus digestivo. El problema es que no tenía nada que ver con no comer, o no conseguía parecerse a una afección que antes haya vivido en su niñez. Estaba asustada, ya que cada vez ya se hacía poco más grave en su cuerpo, como si éste creciera en su intestino y se levantara por todo su tracto inferior. Nicole ve a Jimena quejarse, con sus ojos confundidos y la boca cerrada, chocando con un quejido lento y agudo, algo que podía sentirse desde su sentido de la audición. Era obvio que algo no andaba bien con ella, puesto que, en realidad, había una especie de malestar en el vientre de Jimena, un malestar que podría compararse con un cólico o un dolor profundo muy raro para su edad, y es que esto generalmente sucede cuando a una mujer va a vomitar o tiene algún hijo en camino. Por supuesto, podríamos decir que las mujeres a cierta edad sufren de esto, pero realmente es complicado pensar que Jimena tiene 50 años. No es como si ella ya hubiese pasado por su vida adulta, lo que espantó rápidamente a Nicole.
Me duele, mamá, dice la pequeña, estresada y atormentada por el dolor tan fructuoso que existía en su interior, como si de alguna especie de envenenamiento le hubieran hecho y que no tenía nada que ver con no comer. Hija, reacciona la madre tomándola en los brazos y de manera repetida pone las palmas de su mano en el abdomen de ella con el fin de tranquilizar o masajear su vientre, pero aunque se estaba reduciendo el cosquilleo doloroso, aún permanecía de forma constante desde lo profundo. No era algo que le pasara todo el tiempo, y desde que ella nació en el pueblo no contó con alguna enfermedad que tomase esta forma de sufrimiento. De hecho, siempre fue una niña muy sana en su niñez. Finalmente, el dolor desapareció al pasar el rato, y sin duda su madre fue un remedio muy bueno, ya que al sentir su presencia, la pequeña Jimena encontró una protección más que no se podía nunca comparar con la de un remedio, medicamento o taza mágica de ramas. Aún recuerda un poco en cuanto era más pequeña, en donde su abuela ya difunta preparaba unos caldos de hojas que se hacían para proporcionar sanidad en los órganos internos del que lo tomase. Ella solo recuerda un poco acerca de esa bebida tan extraña. Sin embargo, según lo que dice su madre, ella en realidad sí hacía milagros con esos remedios santos que realizaba como acto de bienestar interno, aparte de ser función a un espíritu más limpio. Jimena nunca entenderá esos temas espirituales y religiosos en donde se ponían figuras trascendentales, cumplir con un respeto o autoridad superior. Los minutos pasaron rápidamente, llegando a una nueva hora. Nicole salió ya que tenía que conseguir más comida para su hogar. En eso, Jimena compartía con alguna de sus hermanas, puesto que ya había llegado. Lo bueno de todo esto es que de alguna u otra manera su familia iba a estar más tiempo con ella, algo que es positivo si consideramos el hecho de que ella casi no veía a su familia y habían ocasiones donde los días pasaban y apenas sentía que sus hermanas existían. Se hacía cada vez más tarde y Jimena aún se acariciaba el cabello, ya que no contaba con champú o elementos que lo mantuvieran fresca. Lo único que había era una sábila, una planta que sirve para remedios y muchos medicamentos naturales. De todas formas, ella jugaba con lo que tenía y se bañaba bajo la cúspide de plantas naturales para mantenerse fresca y limpia. Fuera de todo esto, habían otras cosas que aparentaban ser menos costosas, pero que de alguna forma tampoco podían adquirir. Es decir, si Jimena no podía ir a la escuela, era muy claro que no podía adquirir ningún otro material. Su hermana, más mayor, la miraba desde lejos en su cama, rebozándose en el colchón, algo sucio pero fuerte que estaba intacto en la superficie o plantilla de su cama. Le hizo diferentes preguntas acerca de sus emociones. ¿Cómo te fue hoy en la mañana?, pregunta Catherine, una joven de unos 16 años que vivía estudiando y trabajando en su pueblo. Al parecer, era una de las pocas veces que veía a su hermana con mejor ojo. Me fue muy bien, Katy. Te extrañé mucho, responde la pequeña mirándole plenamente a los ojos, que solo asimilaba el tiempo y la lejanía de su compañía. Esto debido a que rara vez lograban verse y hablar juntas. Come esto. Catherine se levanta y le entrega un poco de pan con bocadillo que encontró en una de sus maletas pequeñas. Al parecer era uno que le sobró cuando ésta estaba trabajando. «Oh, qué rico, muchas gracias», menciona la pequeña comiendo rápidamente el trozo que se esparcía por su boca, como un sabor exquisito y muy diferente a los caldos que solía comer todos los días. «Te amo mucho, hermanita, cuida a nuestras hermanas, por favor», dice Catherine alejando su mano para luego acomodar su marcha y retirarse de la casa nuevamente. Otro momento en donde ella se sentía sola, aunque a decir verdad, ella ya se acostumbró a su soledad, de su vida tan inexpresiva y de lo poco divertida que solía estar, y esto claramente afectó a su personalidad, tanto que ya dejaba de ser aquella niña juguetona e infantil que solían llamarle. Pasaron los días y en el pueblo se hacían rumores extraños de gente que tenía parálisis, enfermedades y otras complicaciones devastadoras en su cuerpo. Para consecuencia de Jimena, ella se atormentaba de escuchar esto, a partir de lo que solían oír sus hermanas por toda la catedral, algo que asusta
y emerge una sensación de nervios muy inquietante. Pero ellas siempre decían que eso solo le sucedía a la gente mala y pecadora, que Dios solo traía estos retos a gente que no cumpliera su palabra. Por ello habían ocasiones en que toda la familia solía rezar y cada domingo se dirigían a algunas cabañas desoladas en donde Jimena, Nicole, Cristal y sus otras hermanas conseguían hacer un pacto más interno con el Señor Dios, descubriendo asimismo un hábito único y lindo. El estar con Dios le hacía sentir cosas nuevas y le daba la fe para seguir afrontando tantas adversidades. Ya era el otro día, algo de mañana, mientras que Cristal y otras hermanas le acompañaban, puesto que habían hecho un desayuno único, algo que no solían hacer en meses debido a su escasez de recursos. «Disfrutemos este delicioso banquete», decía una de las hermanas mayores, dispersando una energía positiva y contenta. «Que así sea, hermanita», respondía Cristal, con una sonrisa en su rostro, esperando que todas sus hermanas disfrutaran lo que difícilmente consiguieron para comer ese día. De repente, otro de esos dolores atravesó la tranquilidad y bienestar de la pequeña Jimena. Cuando es que ocurre algo aún más espantoso. Hubo un goteo de sangre alrededor de toda la ingle de la pequeña niña. Algo extraño estaba sucediendo en su parte inferior, como si de alguna forma ella estuviese pasando por un periodo intenso o una leve hemorragia que solo emanaba sangre y más sangre. Jimena llora lentamente, casi chocada por el extraño suceso, impartiendo angustia a sus demás hermanas, especialmente a Catherine, que la veía desde una distancia, visualizando el dolor tan agudo que sentía, junto al extraño líquido que se esparcía lentamente por debajo de su pecho. Algo no estaba bien, y podía ser algo muchísimo peor. «¿Qué sientes, hermanita?», preguntó atormentada Cristal, que con un brazo sujeta de inmediato a la pequeña y con ayuda de dos hermanas más logran sacarla de la casa, pero el problema apenas estaba empezando. Luego de un angustiante momento, finalmente el sangrado fue detenido por su madre, que estaba demasiado preocupada al ver a su hija en otra situación de extrema cordura. Sin duda, desde esa tarde, tanto para las hermanas y Nicole, estaba saliéndose de control y para nada era algo normal. Pero luego de una ardua semana de preocupación, parecía que los problemas se habían solucionado. Ya no habían hemorragias ni índices de que algún mal acechaba en su cuerpo. En primera instancia, la pequeña parecía cambiar rotundamente y no parecía estar en la edad en la que debe tener cambios. Es decir, una pequeña niña, ¿por qué tiene que recibir esta clase de dolores si se sabe con cierta razón que su cuerpo aún es pequeño y sus cambios corporales deberían ser diminutos? De todas maneras, este fue solo el abismo de un montón de reacciones futuras, en donde ella, en diferentes ocasiones, tenía ese sangrado tan particular y que de manera consecuente traía no solo malestar, sino más resignación y sufrimiento para la pequeña. De manera periódica, durante mucho tiempo, esta hemorragia solía aparecer en distintos tiempos, acumulándose lentamente en su cuerpo y luego desgajándose, llegando a pisar el exterior. Un virus estaba jugándole una mala pasada y por supuesto el querer irse o cambiar su realidad se volvió cada vez más estúpido e inalcanzable, llevando a la infante a un estrés total y quizás en una futura tragedia. Teniendo en cuenta que ya había pasado por situaciones precarias en donde su familia atravesaba por hambre o simplemente no podía dar solución a problemas en su entorno, justo lo que muchas familias en el pueblo pasaban, siendo una de las razones por las cuales su vida era tan complicada y difícil en la tierra. Para su madre, que era la que estaba a cargo de ella, a pesar de las ayudas de sus hermanas, no conseguía entender qué cosas sucedían en el cuerpo de Jimena, asemejándolo con una maduración rápida y posiblemente a un desarrollo demasiado deprisa. Pero esto solo eran teorías imaginarias, ya que no sabía a ciencia cierta, según sus experiencias, de qué trataba todo esto. Quizás una enfermedad del aire. El ambiente está demasiado tenso. Mi hija tiene alguna parte infectada, algún órgano roto. En realidad, pocas veces vieron el centro de su hemorragia.
y solo en pocas ocasiones dieron con algo coherente, y es que parecía un sarpullido pequeño que no asemejaba nada de lo que pensaban, como si se tratase de un mosquito o una pequeña abeja. Y su familia no contaba con el dinero suficiente para pedir una consulta o un servicio de salud profesional, así que su madre tan solo la cuidaba con lo que sabía y su experiencia en algunas cosas, aunque para su mala suerte resultaba ser demasiado complicado y costaba de mucho tiempo cuidar a la pequeña cada vez que le sucedía esto. Así que tan solo conciliaba su cuerpo con remedios y alimentos más naturales, con el único fin de aumentar sus defensas y hacerle más fuerte. Pero Nicole sabía que tarde o temprano esto no podría seguir así. Incluso una de sus hermanas reaccionó brevemente al pensar algo parecido, y es que no era un secreto que Jimena estaba muy enferma, que despertaba las mañanas con esa preocupación de que esa hemorragia atravesara su cuerpo una vez más y que sus sentidos se durmieran, como en muchas ocasiones ya había pasado. Estaba en una especie de infierno, solo que en la tierra. Pero todo se volvió aún más extraño cuando a finales de ese año el sangrado había desaparecido, como si de alguna obra de magia se tratase, en el que Nicole creía fielmente en que su hija no volvería a pasar por ese angustioso tormento, y por ende tuvo esa chispa de felicidad que hace tiempos no sentía, a pesar de que su hija se notaba cada vez más desanimada que de costumbre. Se enteró luego de varios días del nuevo comportamiento que tenía su hija, Jimena, que aparentaba ser el de una niña que no deseaba ahora ni jugar, ni compartir con su familia, puesto que se sentía mal. Y pasa y acontece que Nicole detectó que su pequeña hija tenía dolencias cada vez más. Esto se hacía más grave, llegando a puntos en donde el dolor era insoportable, algo que asustó aún más a Nicole. Se sentía como un pequeño gusano, viajando por el interior de sus venas y obstaculizando el paso de su intestino, emergiendo una especie de salpicadura que lo único que hacía era manifestarle a sus órganos que en todo su torso algo no estaba bien, un veneno que se extendía por su vientre y sumergía un terror incesante en la niña. Cada vez que pasaba, su cerebro estaba perdido y confundido. Su sistema nervioso conseguía una reacción estátil e infuncionable. Ella misma estaba atormentada del ciclo raro de su propio cuerpo. Luego de varias semanas, el estómago de Jimena empezó a hincharse cada vez más, llegando a un estado de invalidez en donde no podía ni siquiera estirar sus brazos y en donde le costaba incluso caminar. Claramente, la madre vio esta emergencia como una actuación en la que debía dirigirse a un médico fuera del pueblo, ya que esta vez no dejaría que un tormento se llevara a su pequeña, y más cuando se trataba de algo tan extraño. Pero pronto el miedo empezó a apoderarse de la madre y el padre de la niña, al no saber qué era lo que sucedía en el interior. La manifestación más negativa llegó cuando es que una de sus hermanas le comenta a Nicole que en el pueblo se rumoraba de que una enfermedad llamada cerro estaba llegando a algunas familias. Bajo este indicio de terror, no lo pensaron más y se fueron a trote en donde se encontraban los hospitales de la ciudad, con el único fin de acabar con esa maldición. Así que los padres de la pequeña decidieron tomar su caso como emergencia, aunque para su mala suerte, el hospital al que se dirigían, que estaba a unos 17 kilómetros de la montaña, otro tormento más para la familia, y es que tampoco contaban con algún medio de transporte que agilizara esta maniobra, y a pesar de que el viaje era complejo, la familia no quería ver sufrir más a su pequeña hija, iniciando un hostil camino. Pasaron por suelos encharcados y árboles hasta la costa del Perú, en donde podrían recibir la atención médica. Luego de pasar, tras 2 días y medio de arduo recorrido en un descenso muy duro, finalmente ahí, frente a ellos, se encontraba el Centro Médico San Juan de Dios en Pisco, la única esperanza aparente de conseguir respuesta ante la extraña situación que atravesaba la pequeña Jimena. El padre de la pequeña estaba extremadamente cansado de tanto caminar, pero aún más lo estaba la niña, quien siendo tan pequeña no tenía la resistencia necesaria para caminar por tanto tiempo
como lo habían hecho. Algo que Jimena nunca había vivido antes. Estaba haciendo un espectáculo total. Al estar con una enfermedad extraña y el de emprender un viaje más doloroso, fue una experiencia de sufrimiento que nunca olvidaría en toda su vida. Lo bueno es que ya estaba en la sala de espera, donde su padre cae de forma sucesiva sobre una silla. Viendo cómo Jimena se retuerce del cansancio y de su estremecedor dolor en la ingle, siendo atormentada por otra hemorragia más, aunque esta vez se sentía más tranquila al creer que en esta ocasión todos los problemas se irían y que su enfermedad tendría una solución profesional. Luego de diferentes consultas por los médicos seleccionados para Jimena, no se dio con algo razonable, y es que, en realidad, ellos no tenían ni idea de qué mal estaba acechando a la pequeña, siendo ésta fuertemente maltratada, no solo por la enfermedad, sino por la incertidumbre de qué era lo que pasaba en lo más profundo de su vientre. Y es que tras haber pasado con varios doctores, ninguno dio con el virus de Jimena, en donde muchos suponían males similares, pero ninguno dando con el problema exacto de ella. La niña indudablemente tenía un problema de salud, pero no parecía tener ninguna de las enfermedades que habían sospechado. Era algo nunca antes visto por aquellos doctores y ninguno se atrevía a dar la última palabra que tanto estaban esperando, tanto el padre como la niña. Jimena fue remitida a otro hospital, el Ángel de Lima. Aquí, el doctor Gonzalo Lozano, un especialista que contaba con un gran reconocimiento y que era además el jefe médico del hospital, se consternó mucho por la situación de la pequeña y se comprometió a ayudarla de forma más quisquillosa. Los análisis que debían realizarla a Jimena antes de obtener un diagnóstico eran muy largos, pero el doctor se encargó de evaluar cada detalle de forma meticulosa, ciertas características en el cuerpo de la pequeña Jimena y revisar muy bien los resultados. Se dio cuenta de manera casi increíble de que la pequeña se estaba desarrollando más rápidamente que lo normal. En esta situación, el doctor presentó un asombro que le hacía pensar en muchas cosas. Una, por ejemplo, es en su edad, y es que le parecía muy raro. Por ello le dice a su padre lo siguiente: ¿su hija consta de algún documento legal?, dice el médico detenidamente mientras revisa a la pequeña. Claro, aquí hay uno, responde el padre, dándole un documento que enseñaba la fecha de nacimiento que confesaba que la pequeña tenía 8 años tan solo. Esto fue la cereza del pastel, que daría a un terrible caso que parecía una completa locura. Sin embargo, el infierno empezó a retumbar aquel centro médico cuando se supuso que la verdad de todo, puesto que el doctor se desmayó inmediatamente al conocer a lo que albergaba la niña en su vientre. La pequeña tenía un embarazo precoz, una vida que estaba desarrollando en el interior de ella y que había permanecido por mucho tiempo en su estómago. Era el caso más amargo y extraño que se tenía por durante mucho tiempo, algo fuera de lo común, que seguía sorprendiendo a su padre, que con una mirada podía sentir el terror y el raro sabor de boca que sentía al oír eso. Este hombre estaba muy sorprendido, parecía que tampoco podía creer lo que estaba sucediendo. Luego de un tiempo, este hombre terminó en las rejas, en donde fue acusado por las autoridades. Él solo era capaz de afirmar que jamás sería capaz de hacerle daño a su propia y querida hija. Los oficiales poco tiempo después intentaron hablar con Jimena para averiguar lo que había sucedido. «Jimena, ¿es cierto que tu padre te violó?», preguntó un oficial con una postura recta e introspectiva que buscaba sacar la mayor cantidad de información suficiente para darle a aquel hombre lo que merecía, sin pensar que poco después esto sería distinto. No, señor, mi papá es una buena persona», respondía la niña, amenando una tristeza y preocupación total por lo que le sucedió a su figura paterna, aún sin entender verdaderamente cómo rayos tenía una vida en su vientre. «¿En serio dice la verdad, pequeña?», vuelve a preguntar el oficial con una mirada de cazador, creyendo que lo que estaba pensando era total realidad. Luego, para retomar un poco la respuesta de Jimena y detenerse en sus pensamientos: «¿Qué hay de tu familia? ¿Tienes hermanos?», termina de mencionar el oficial, asimilando la situación más con exactitud.
Pero aquella pequeña parecía no entender lo que estaba preguntando y se negó rotundamente a mencionar algún culpable. Enseguida se supo que la pequeña tenía 8 hermanos más, y 6 de ellos pasaron a convertirse en sospechosos, vigilados muy de cerca por la policía. Los agentes de seguridad querían llegar a la profundidad del asunto, a como diera lugar, pero aunque intentaron dar con el responsable de tan insólito evento, la falta de evidencias terminó por hacer que las investigaciones quedaran inconclusas. Liberando al padre de la pequeña y dejando en paz a toda la familia, luego de ser el encargado de presenciar un caso que quedaría registrado para siempre en la historia médica del mundo, el doctor Gonzalo Lozano estuvo al tanto de todo el proceso de embarazo de su inusual paciente y le ayudó a que todo saliera en total orden. Sin embargo, siempre hubo una sensación extraña en todos, algo que se preguntaban desde sus cabezas: ¿es un milagro? Tiempo después, Jimena finalmente dio a luz a un pequeño niño con buena salud, el cual fue bautizado como Gonzalo, al igual que su doctor, quien la había ayudado tanto a pesar de no tener dinero suficiente para pagar los tratamientos. Este caso se volvió muy popular en Perú, en el resto del mundo, pero las autoridades como los medios de comunicación intentaron conocer algún dato de que revelara quién era el padre del pequeño, pero Jimena nunca aceptó las entrevistas. Además, era tan solo una niña como para ser sometida a tanta presión. Sin embargo, al crecer y convertirse en toda una mujer, siguió manteniendo su secreto ante el público, la ley e incluso sus conocidos más cercanos, y hasta ahora aún la respuesta ante esa pregunta sigue siendo todo un misterio sin resolver. Esa es una prueba de que muchas veces ocurren historias tan impactantes que no parecen parte de la realidad. ¿Acaso alguien podía creer que una pequeña niña de tan solo 7 años podría convertirse en una adolescente prematura y luego en madre? Algunas personas sospechan que el responsable de este suceso fue su propio padre, aunque otros apuntan a que fue uno de sus hermanos, quien se notaba bastante nervioso ante la presencia policial y era bastante retraído, además de sufrir de algunos problemas mentales. De alguna manera no se sabe quién está detrás de este caso tan extraño, pero se seguirá contando con la buena obra realizada por su padre, que si no fuese por él, muy posiblemente no hubieran ayudado a la pequeña que luchaba con un parto y un bebé en su vientre. Este caso sigue causando sensación en Perú y enseña en muchas ocasiones a pedir ayuda, a no quedarse callado y que a veces, aunque la situación sea muy vulnerable, siempre habrá una salida y una chispa de esperanza que llegará lo más pronto posible. Si crees en Dios, te invito a orar y a rezar por estas personas que están pasando por tantos problemas, aunque más allá de todo, nunca pierdas la fe. ¿Crees que todo esto fue por obra de algo maligno? ¿Quién habrá sido el culpable de esta extraña situación? ¿Crees que ella se confiese después de tantos años? ¿Habrá sido el hermano el culpable de este suceso? Estas y más preguntas se hacen las autoridades cada vez que recuerdan este extraño caso, pero ¿cuál es tu opinión? Escríbala en la caja de comentarios. Por cierto, te invito a suscribirte y dar like, y si te gustó este caso de Jimena, te invito a que navegues por mi canal. Sé que te gustarán otros videos más. Sin más que decir, presiona la campanita y ayúdanos a crecer. Te veo en la próxima historia. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.